Amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que tengáis un feliz domingo y estéis pasando un buen fin de semana. ¿Mm? Yo encantada de nuevo de estar aquí con vosotros para contaros las últimas novedades y para descubrir todo lo que realmente nos cuentan que es mentira. Y como siempre, voy a empezar el vídeo de hoy, pues respondiendo a las preguntas que tan amablemente y, por supuesto, de una manera tan inteligente e interesantes me formuláis a través del correo. Y espero que tengáis un poquito de paciencia para irlas respondiendo poco a poco, porque son muchas y además con una respuesta bastante amplia. La pregunta que me hacéis primero ¿es verdad que cuando nos amputan algún miembro, seguimos sintiéndolo? Bueno, pues es una pregunta muy, muy interesante y voy a tratar de respondértela. Hubo un premio Nobel, el doctor Garayev, que curiosamente cuando lo iban a entregar el premio Nobel, falleció en unas circunstancias muy extrañas, como suele ocurrir con todos los que cuentan las grandes verdades. Y os estoy hablando de algo que es muy reciente. Estoy hablando del 2021 y el 2020 y 2022, cuando el famoso bichito. Este hombre descubrió el ADN fantasma. ¿Qué es el ADN fantasma? Bueno, pues es cuando te amputan una pierna, un brazo, algún miembro y sin embargo sigues notándolo exactamente igual como si lo tuvieras. Sigues notando la mano, sigues notando el pie, igual. También se le llama el síndrome del miembro ajeno. Bueno, pues el doctor Garayev, en su investigación, fijaros qué cosa más importante, certificó que en el ADN humano viene el propósito de vida familiar y el propósito de vida colectivo. Es decir, desde que nacemos, ya en nuestro ADN ya está de alguna manera inscrito lo que venimos a hacer en esta reencarnación. Fijaros si esto es importante, pero comprendéis también por qué silencian a todos los que realmente se preocupan de investigar y de llegar hasta el final y que luego se molestan y se arriesgan en contar la verdad. ¿Imagináis cómo sería el mundo de distinto y diferente si supiéramos y fuéramos conscientes de todas las mentiras y todos los relatos engañosos que nos han contado ahora? Y estamos hablando de un premio Nobel que no llegó a recibirlo porque no interesaba a nadie que contara su descubrimiento. También otra pregunta que me habéis hecho, que también es muy interesante y además está de rabiosa actualidad y del cual todo el mundo habla en estos momentos. Israel. ¿Qué hay de verdad en la historia de Israel? ¿Habéis pensado alguna vez en alguna meditación o en algún momento en que oyerais algún programa de televisión o alguna noticia, os habéis parado a pensar alguna vez por qué un Dios creador del un universo tan extenso y tan grande como el que tenemos, elige solamente un pueblo para representarlo? ¿Qué pasa? ¿Que el resto no somos de su agrado? ¿Y si en realidad todo este entramado fuera solo una estrategia política tan poderosa que ha sobrevivido a imperios, a exilios y milenios? Spinoza, que fue un gran investigador de precisamente de la religión
y de todos los hechos místicos, hizo esta investigación y en 1670 descubrió algo en los textos sagrados que alterarían para siempre nuestra comprensión de esa elección divina que se había dicho que Dios hizo en su día. Y todo lo que encontró, contradice totalmente todos esos relatos. Porque Israel nunca fue elegida en el sentido que nos han contado. Fue una idea forjada con una necesidad política y que las religiones han preferido callar e ignorar durante siglos. Pero los rabinos lo supieron siempre desde el principio y para ocultarlo llegaron incluso a excomulgar a este hombre, a Spinoza, que fue el único que se atrevió a revelarla. ¿Por qué razón fueron elegidos los hebreos por esa deidad? Esta respuesta ya la encontró Spinoza en esa teoría política. Y en 1670 escribió un libro que fue publicado anónimamente, sin nombre y en latín. Un libro que fue prohibido y quemado en toda Europa. Fue tan radical que sabía que publicarlo con su nombre era una sentencia de muerte para él. Y fue tan preciso que imaginaros que después, 350 años después, sigue siendo criticado en este momento por políticos y religiosos. Ese libro se llama El Tratado Teológico Político. Y ese libro cambió totalmente el relato de la elección divina que nos habían contado y que nos habían dicho. Spinoza tenía 23 años cuando fue expulsado de su propia comunidad, la judía. Spinoza era judío y su comunidad era los judíos de Ámsterdam. ¿Y por qué fue? Bueno, pues simplemente por preguntar lo que nadie se atrevía a decir. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, pues porque él necesitaba encontrar la lógica de lo que leía, no de lo que le decían, y agachaba la cabeza como se ha hecho siempre y se callaba. Él se basaba en Deuteronomios, capítulo 7, versículo 6, y donde se decía que tú eres el pueblo santo para Dios y Él te ha elegido para ser suyo entre todos los pueblos de la tierra. Spinoza en ese relato ya encontró una contradicción, porque él pensaba, bueno, el sol alumbra solamente para un jardín. ¿Por qué Dios elige solamente a un pueblo entre toda la tierra? Esta grieta que él empezó a ver la convirtió Spinoza en un abismo y se enfrentó a las sinagogas y a la iglesia. En el siglo XVII, sepamos que cuestionar a Dios era muy arriesgado, pero cuestionar la Biblia era letal. Giordano Bruno fue quemado vivo por sugerir que el universo era infinito y que podría haber otros mundos y otros habitantes en ese mundo. Imaginaros, y lo quemaron vivo. Spinoza, a sabiendas del riesgo que ya corría, tenía una mente privilegiada y comenzó a analizar la Torá. Y encontró un documento histórico y cuando llegó a él, pues el concepto de pueblo elegido, pues se cayó, porque descubrió algo extraordinario. La idea no tenía absolutamente nada que ver con una
un mandato divino ni una superioridad innata, sino con una función puramente política. Spinoza, aún en sus investigaciones, llegó mucho más allá y no solo cuestionó el qué, sino el por qué se llegó a esa conclusión o a ese mandato. ¿Por qué los antiguos hebreos necesitaron esa idea de pueblo elegido? Durante siglos, todo lo divino era un misterio, pero un misterio de la fe. No se podía preguntar, ni mucho menos se podía dudar. Era algo que pertenecía a la voluntad de Dios y además era muy conveniente para exigir obediencia. Imposible de analizar y muchísimo menos de refutar. Spinoza analizó las leyes, las narrativas, las guerras, las profecías, igual que un forense analiza un cadáver cuando lo tiene sobre su mesa. Él analizó la historia, reconstruyó los hechos y vio cuál era el propósito original de todo esto. Y tenía un gran sentido político. Lo despojaba totalmente del sentido místico que la Iglesia y los gobiernos le habían dado. El sugerir que la Torá no fue escrita por Moisés, porque Dios que Dios a lo mejor no tenía un cuerpo físico, sino que era un espíritu, una entidad espiritual, y que los ángeles que ellos contaban en sus relatos eran simple imaginación, le costó carísimo, muy caro a Spinoza. Pero sus preguntas eran lógicas, porque pensar, si Moisés escribió el Torá, ¿cómo pudo descubrir, o sea, cómo pudo relatar con tanto detalle su propia muerte y su propio entierro? ¿Verdad que no encaja? Para los rabinos, esta pregunta era una amenaza existencial. Y la Inquisición, en aquella época, muchísimo menos, porque no podía permitir que ningún disidente fuera de este calibre e hiciera a los demás dudar también. Una noche, un fanático religioso se abalanzó sobre Spinoza con un puñal e intentó asesinarlo y matarlo, y le hizo un corte en el abrigo que también, lógicamente, propasó a la piel. Este abrigo lo conservó Spinoza hasta el final de su vida, como recordatorio del peligro que corría por decir la verdad. Imaginaros el coraje que tenía este hombre, que todos querían verlo muerto solamente por una cosa, porque dudaba de todo, porque se cuestionaba todo. El pueblo elegido en el siglo XVII era solo geopolítica, y las monarquías decían ser las defensoras de la fe. Ser el pueblo elegido era la justificación que ellos tenían para sus guerras, para su colonización y para, sobre todo, ser excepcionales en todo. Decían ser el nuevo Israel. Y ese fue el lema de los puritanos que llegaron a América en aquella época. Dios está a nuestro lado porque somos el nuevo Israel y somos el pueblo elegido. Esta letanía fue una herramienta de poder inmensamente eficaz e incuestionable. Y Spinoza, siguiendo sus investigaciones, todavía descubrió que el pueblo elegido no era solo teología, era la constitución de un Estado, no el dicho de un libro sagrado bíblico. Y lo primero que notó fue que el pacto o la brit que había entre Dios e Israel se parecía asombrosamente a un tratado político
entre el rey y sus vasallos. Dios ofrecía protección, ofrecía prosperidad, y ofrecía esa tierra prometida a cambio de que les fueran leales, obedientes y de que cumplieran la ley a rajatabla. No era amor incondicional, era un contrato. Y no para ser mejores, sino para una tarea específica y concreta: fundar un Estado teocrático en una tierra concreta. La ley de Moisés no era ni muchísimo menos un código de ley universal para toda la humanidad, como se nos había dicho. Era un código civil, penal y administrativo del antiguo Estado hebreo. Las leyes que tenían que fijar, que tenían que regir sobre la agricultura, las leyes sobre la propiedad, sobre la higiene, todo tenía sentido para una sociedad específica en un lugar específico. No eran mandatos eternos, era una legislación teocrática de la Edad de Bronce. Pero si la ley es una constitución política, entonces solamente tiene efecto mientras ese Estado esté mandando y exista. Cuando el Estado judío desapareció por destrucción del templo, que destruyeron los romanos, ese contrato, esa ley quedó anulada totalmente. La elección ya estaba caducada, ese Estado ya no existía. Y por lo tanto, dejaron de ser los elegidos, ya no eran los elegidos. Esos que fue dinamitada, esa ley fue dinamita para el judaísmo en aquella época, que se vieron perdidos. Y entonces crearon la idea de un Dios único, porque eso no surgió ni mucho menos en la época de Abraham a Moisés, surgió muchísimo más tarde, durante el exilio en Babilonia, en el siglo VI antes de Cristo. La idea fue la consecuencia de que el pueblo judío fue casi aniquilado. Se vieron perdidos y no tenían otra salvación. Así que, con la complicidad de todas estas herramientas de ingeniería social, nació y se transmitió de generación en generación la idea de que Israel era el pueblo elegido hasta el día de hoy en el que vivimos. Y la prueba no es otra que realmente es política, que las constantes guerras en las que vive este pueblo, los asesinatos, el hambre y, lógicamente, la miseria en lo que estás sumergido. Una negación a terminar este conflicto, porque mantiene millonarios a muchísimos organismos de poder. Todo es una farsa que el pueblo ha creído, y mucha para conseguir solo una tierra que realmente prometieron para mantener su existencia, como si el mundo no fuera lo suficientemente extenso ni hubiera otros lugares donde vivir. Ha sido un poco extenso, pero tenía que, para responder a esta pregunta, os tenía que explicar un poco el sentido que tiene o la mentira que ellos labraron sobre que Israel era el pueblo elegido y por lo que hasta ahora todos pelean. Y una vez aclarada esta pregunta, vamos a seguir hablando de cómo tenemos que saltar este juego, otras de las cosas, de las reglas que se dice para salirnos de este juego en el que los controladores nos mantienen esclavos en el sistema. Sepáis una cosa, ahora hablando de lo de Israel antes de pasar al tema,
los estudiantes de nuestra época, de mi época, por ejemplo, cuando yo estudiaba, nunca nos enseñaron jamás, ni nos hablaron de Israel. Nunca, jamás. Estaba prohibido. Eso apareció a partir de los 80, fue cuando se empezó a hablar del Estado de Israel. En mi época, nunca. En los años 60, 70, jamás en la vida se habló de eso. Entonces, es importante que sepamos cómo nos mantenían ese secreto y cómo era un pueblo, lógicamente, para muchos fuera de su realidad. Bien, y ahora una vez que ya hemos hablado de que hablamos en vídeos anteriores de que los dioses fueron también humanos, el poder que tiene nuestra palabra, y con eso os contaré una historia ahora al final del vídeo, y después de cómo el tiempo obedece a nuestra alma, vamos con otro requisito importante. Hoy no nos dará tiempo nada más que a dar uno, porque si no me extiendo demasiado en el vídeo, y es, en este caso, hablar del fuego que no quema. ¿Qué es el fuego que no quema? Nuestra energía. Ese es el fuego que no quema. Esa es la energía viva. Hubo un tiempo en que el fuego no destruía, sino que despertaba. Y no era un castigo ni un infierno, era vida en movimiento. En los antiguos templos caldeos, los sabios siempre encendían una llama eterna, y esa llama no tenía nada que ver con iluminar, sino para recordar el fuego que arde en nuestro interior. Ese fuego sagrado que no consume, sino que revela quién eres o quiénes somos. Los alquimistas lo buscaron pensando que ahí es donde estaba el oro o también en la materia. Sin embargo, no. Ahí lo que estaba era, ahí se encontraba el alma despierta, en la energía viva, activa. Ese fuego era cuando despertamos y lo activamos. El fuego no era algo eterno, era una fuerza invisible que sin que nos demos cuenta transmuta y quema las máscaras, quien nosotros fingimos ser, pero que no somos en realidad. Eso que hemos sentido cuando la verdad profunda nos sacude desde el interior de nuestra alma. Lo sentimos cuando amamos, cuando conectamos con otra persona, cuando tenemos pasión, sexo. Entonces es cuando se enciende dentro de nosotros esa llama que simplemente a veces queremos ignorarla. Y ese fuego no tiene nada que ver ni con rabia ni con ansiedad. Es energía pura. Pero a nosotros, por ejemplo, en las de nuestra época, hoy quizá se pasan ya, ¿vale? Porque no saben administrar tampoco ese fuego. Hablo en cuestión de sexo. Pero entonces a nosotros nos decían que todo era pecado, que una mujer no podía no podía sentir, que la pasión era algo que te llevaba al infierno, que nos contaban, que ya hablaremos otro día de lo que es el infierno, y poco a poco lo que hicieron fue ir apagando esa llama con normas, con reglas, con silencios y sobre todo con culpa. Con una culpa que nos indujeron que no tenía nada que ver con nosotros y con nuestro despertar. Y quedó solamente un cuerpo templado, una mente ocupada por un alma que habían congelado. ¿Y sabéis qué ocurre cuando el fuego interior, nuestra energía, se apaga? Pues que pierde la capacidad de crear, de transformar, de dar vida a una nueva realidad. Porque el fuego es movimiento y sin el fuego el alma se estanca. Pero aún estamos a tiempo y podemos volver a encenderlo porque el fuego sagrado nunca se extingue. Solo se oculta esperando que de nuevo lo vuelvas a nombrar y lo vuelvas a resucitar. ¿Y cómo se despierta? Pues no hay que hacer demasiado esfuerzo, sino
con presencia, con felicidad. Cuando decimos y hablamos la verdad, cuando hacemos lo que amamos, cuando sanamos nuestra historia, cuando dejamos de mentirnos para poder encajar en una sociedad que ya no tiene nada que ver con nosotros. Ese fuego, en ese momento, se enciende. Y entonces comprendemos que el dolor no era fuego, ni tampoco el enojo. Eso solamente es el humo verdadero que queda cuando simplemente uno quema su esencia. Cuando uno quema, eso es el humo que queda cuando uno quema lo que tú no eres. Y cuando dejas intacto lo que eres, lo que fuiste, tu ser, tu alma. Los iniciadores, las iniciaciones antiguas se hacían para poder desnudar, se hacían con fuego para poder desnudar el alma, para poder quitar sus miedos, sus mentiras, sus apegos, porque solo quien arde, renace. Quien tiene energía y ese poder, vuelve a renacer. Y este es otro de los secretos olvidados por la humanidad. El fuego, la energía, es un portal que no se cruza con los pies, se cruza con el alma encendida. Y nosotros aún llevamos esa chispa, aunque esté dormida, porque si nos atrevemos a mirar hacia adentro y dejamos de tenerle miedo a nuestra propia energía, el fuego te revelará tu verdadero rostro, el de Dios, el de tu Dios interior, lo que hay dentro de ti, porque no estamos hechos para temer el fuego, estamos hechos para ser el fuego. Y bueno, una vez que terminamos con eso, voy a contaros la historia para terminar que he dicho anteriormente y que certifica cuál es el poder que tenemos en nuestra palabra. En 1894, William Isaac Purvis fue condenado a muerte por un crimen que él juraba que no había cometido. Durante el juicio seguía insistiendo en su propia inocencia, pero aún así el jurado lo condenó a muerte. Al oír la sentencia, se quedó fijamente mirando al jurado y con una sonrisa les dijo: voy a vivir más que todos ustedes. Lo colgaron, pero la trampa se abrió. Ay, pero el destino tenía otros planes para este hombre. El nudo falló, el cuerpo cayó, pero él no murió. Sobrevivió, porque la soga no se rompió. Simplemente la soga no cumplió con su tarea. Purvis volvió de nuevo a prisión. 4 años después, en 1898, fue indultado, pero él seguía de nuevo clamando su propia inocencia. Soy inocente, yo no maté a esa persona. En 1917, ya cuando era mayor, era viejo, la verdad emergió desde el lecho de muerte de otra persona que estaba falleciendo y confesó que él conocía quién había sido el verdadero autor de ese asesinato que lo habían inculcado a él, pero que ya había fallecido y que nunca fue juzgado. Purvis fue puesto en libertad y recibió $5.000, solamente una miseria, como compensación por años de prisión y por una ejecución fallida. ¡Qué miseria, de verdad! Nunca dejó de repetir su promesa. El 13 de octubre de 1938,
Purvis murió. 3 días después del último miembro del jurado que lo había condenado. Qué historia más curiosa y real. Este es el poder que tiene nuestra palabra. Los juramentos y las promesas son contratos con el universo. No juréis nunca ni prometáis nunca. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Amigos, hemos terminado el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y nos vemos sin falta la próxima semana. Que tengáis unos felices días. Os quiero.